Muy buenas tardes, de nuevo, bienvenidos quienes se acaban de unir y también de nuevo a los que ya estaban unidos hace unos minutos. Para nosotros en Consortium es un gusto que nos acompañen esta tarde para el primer webinar de nuestra práctica de Derecho Bancario y Financiero, a cargo hoy de Alejandro Vázquez, nuestro líder de la práctica de Mercado de Valores, y mía, Randall Barquero, socio de la práctica de banca corporativa en Consortium, acá en Costa Rica. Hoy vamos a referirnos a dos temas, es decir, la presentación va a estar dividida en dos. En primera instancia vamos a hablar sobre la nueva ley de letra de cambio y pagaré electrónicos, y ahí, después de que termine la presentación, vamos a dar un espacio para atender las consultas que los participantes puedan tener. Y después Alejandro va a hacer su presentación sobre la nueva, también o recientemente aprobada, la ley para confirmar el carácter de título ejecutivo a la factura electrónica y constituirla en un valor negociable. E igualmente, al final de la presentación de Alejandro, también tendremos un espacio para contestar las preguntas que ustedes puedan tener sobre su presentación y las que hayan podido quedar pendientes de la primera, la que voy a hacer yo ahorita, porque por un tema de tiempo, pues daremos unos minutos para contestar algunas preguntas y después iniciará Alejandro para poder pues tener las dos presentaciones completas hoy. Entonces, si me lo permiten, pues vamos a iniciar hoy conversando sobre la nueva ley de letra de cambio y pagaré electrónicos, que se publicó en diciembre pasado, el 9 de diciembre. Y para contarles, en primer lugar, cómo fue el camino de esta ley, como para básicamente una noción, y no detenernos tanto, pero sí entender de cuándo surge y cuál fue su camino en el Congreso. Fue presentada en el 2019, o sea, antes de que todos supiéramos que iba a haber una pandemia unos meses después en el mundo. Eh, Su preparación, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la preparación de este proyecto. Fue presentado por dos diputados del Partido Unidad. Eh, en noviembre del 2020 tuvo un dictamen favorable unánime de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, y entre agosto y octubre del 2021 fue discutida y aprobada en primero y segundo debates en la Asamblea, para finalmente, específicamente el 9 de diciembre, hace un poquito más de un mes, publicada en el Diario Oficial, con lo cual se convierte ya, finalmente es eficaz, y entra a regir. Entonces, ¿qué busca o cuáles son los objetivos y qué vemos nosotros como una ventaja o ventajas de esta nueva ley? En primer lugar, busca aumentar la eficiencia de las actividades comerciales y crediticias, apoyándose en los medios y mecanismos electrónicos que todos sabemos que ya existen desde hace muchos años y van cada vez mejorando en su capacidad, seguridad, eh, velocidad, etcétera, para que esos medios electrónicos apoyen la creación, la circulación, la negociación y la ejecución de títulos valores, específicamente la letra de cambio y el pagaré. De manera que así se pueda abrir la negociación de esos títulos a través de mecanismos electrónicos, en este caso centralizados, mediante la figura de anotación en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero posiblemente para muchos de los que nos acompañan hoy es una figura que conocen, que han oído hablar, que la han utilizado en nuestro medio desde hace ya muchos años. También se busca reforzar o aprovechar la utilización de la firma digital que está permitida por la ley 8454, que es la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. Aquí, cuando hablamos de la firma digital, no es el certificado digital, que es el hardware, la tarjeta que emite el Banco Central de Costa Rica y que tenemos que ir a un banco a obtenerla o a renovarla y que debemos entonces conectarla a la computadora. Eso es el certificado digital regulado por esa ley. La firma digital simple es otro mecanismo, ahora tal vez podemos hablar un poco de eso, eh, donde también pues, se puede vincular un documento a una persona. Entonces esta ley, también lo voy a comentar más adelante, permite reforzar la utilización de la firma simple para la emisión de pagarés y letras de cambio electrónicos. Lógicamente, a la hora de utilizar estos medios, pues se busca
hacerlo por una razón de fondo, que sería brindar mayores oportunidades de acceso al crédito, promoción del comercio, el desarrollo económico del país, que permitir que la tecnología apoye la dinamización del crédito, porque si los títulos se pueden digitalizar, pueden nacer digitales o se pueden desmaterializar del papel al soporte electrónico. Eso puede ser un elemento que contribuya a la dinamización del crédito, a evitar desplazamientos de los clientes a firmar, a reducir costos de almacenamiento en físico, generar un ambiente de seguridad y confianza en el mercado. Y bueno, como les decía al principio, esto no fue presentado pensando en la pandemia, pero coincidió unos meses después de haberse presentado con que lamentablemente tuviéramos esta situación que todavía hoy estamos esperando salir pronto de ella. Entonces, el hecho de que las personas no tengan que firmar físicamente un pagaré, que hoy por hoy es un requisito de validez, el pagaré físico, no hay una regulación que permita hoy día legalmente y válidamente emitir un título de estos en formato electrónico, ni cobrarlo en un juzgado en Costa Rica. Entonces, esto además nos va a permitir mitigar los riesgos derivados de, en este caso, de la pandemia y de cualquier otra situación. Ojalá que no vuelvan a darse, pero es una situación que requiera otra vez limitaciones en el desplazamiento de las personas. Y además aprovechar que ya la gente está acostumbrada, más acostumbrados estamos a la virtualidad y hacer nuestras transacciones o nuestro trabajo vía remoto en muchos casos. Entonces también que las transacciones económicas y el acceso al crédito pueda darse de esta manera, facilitando así el acceso. Esto es obviamente un reflejo de análisis o problemáticas o situaciones que se han venido viendo también en otros países y fruto de un esfuerzo incluso de que va a años más atrás, particularmente de las Naciones Unidas. Al final, hay una comisión de derecho mercantil que a finales del año 2017 propuso una ley modelo para documentos electrónicos transmisibles, y esta ley tiene una influencia importante de esa ley modelo de las Naciones Unidas. Los aspectos, para empezar a hablar de los aspectos esenciales, entrar en materia que nos trae esta ley, en realidad creo que es importante empezar destacando que no es una ley muy larga, son solo 19 artículos, y porque la idea es que se introduzcan únicamente cambios puntuales necesarios en la legislación vigente. O sea, las regulaciones de fondo de la letra de cambio y el pagaré que están en el Código de Comercio desde hace muchos años y que son muy conocidas por los abogados desde hace muchos años, desde que está uno en la universidad tiene que aprender la teoría de los títulos valores y estos títulos en particular, y la gente ya está acostumbrada a operar con esas regulaciones, los juzgados, los bancos y otras entidades de crédito. Pues eso, tratar de cambiarlo, y ese es un objetivo de esta ley, en lo menos posible, que se mantengan inalterables, y que entonces la interpretación de esos principios y esas normas debe ser también aplicable a los títulos en formato electrónico. No es una ley que crea un nuevo título valor, sino que procura darle un sustento legal a un soporte electrónico de un título valor que ya está regulado. Entonces, en lo que no esté previsto en esta ley, se aplican las leyes vigentes. También se complementa con otros principios del derecho del comercio electrónico que ya están incorporados en la legislación, en particular en esa ley que le mencionaba ahora, la de firma digital, que se llama o se les conoce como neutralidad tecnológica, equivalencia funcional. Eh, Esto, básicamente, la neutralidad tecnológica es que la legislación no se puede amarrar o con con un tipo de tecnología en específico. Sabemos que la tecnología evoluciona muy rápidamente, entonces la ley no es para una tecnología actual o específica, porque si no se desactualizaría. Ya la ley, ustedes vieron, 2019, vigente en el 2021, ya estaría desactualizada la ley si se hubiera referido a un tipo de tecnología. Entonces, se procura cumplir con ese principio. También la equivalencia funcional, que es lo que les decía, el soporte, el papel físico tenga su equivalencia en el soporte electrónico, y salvo los ajustes necesarios para que eso funcione, no alterar la legislación que ya existe y la mayoría de la gente conoce o está acostumbrada a utilizar.
y a eso también se refiere el principio de inalteración del derecho preexistente, el valor equivalente de la firma, ya me refería a eso, y otros que ya están en esa ley. También una de las innovaciones o los aportes o creaciones más importantes de esta ley es la creación de una figura que se le llama registros centralizados, que son entidades que van a ser autorizadas por la Superintendencia General de Valores, en conformidad con la ley vigente, y pueden ser o podrán ser entidades públicas o privadas que van a estar autorizadas para inscribir la letra de cambio y el pagar electrónico, su desmaterialización, su custodia, el endoso, la circulación, los gravámenes, el embargo, lo que conocemos legalmente como cualquier acto cambiario bajo la forma o el mecanismo de anotaciones en cuenta, que como decía anteriormente es una figura ya muy conocida en nuestro país desde que se entró en vigencia la Ley Reguladora del Mercado de Valores en 1997, y pues, los que están familiarizados con los temas de bolsa pues ya han oído hablar de ese término y lo han visto operar desde hace muchos años. Entonces, como es un registro, tiene que seguir algunos de los principios establecidos en la ley que son comunes a otro tipo de registros como los que ya tenemos en el país funcionando. La prioridad, es decir, que conocido como primero en tiempo, primero en derecho, el tracto sucesivo, o sea, las inscripciones que se van a hacer sobre un pagaré o una letra de cambio electrónicos deben tener un encadenamiento cronológico, secuencial, ininterrumpido. El principio de rogación lo que significa es que se requiere una solicitud del legítimo tenedor para poder efectuar cada una de esas inscripciones. La buena fe quiere decir que quien aparezca como, esto es bien importante, quien aparezca como titular en la anotación en cuenta se va a presumir como el legítimo tenedor de ese título, valor electrónico, y es entonces quien va a poder ejercer lo que se le llama el control sobre ese título. Entonces, de estos registros centralizados, valga la palabra, esta entidad, estas entidades, no necesariamente va a ser solo una, que van a centralizar la información y control de la circulación como un tercero de confianza, de manera que se invalide cualquier duplicado que se pretendiera hacer de un título de este tipo, de los electrónicos. O sea, permitirán garantizar, o se busca que permitan garantizar un concepto que en derecho se conoce como, o se le ha denominado la unicidad. Y por eso es que yo hablaba anteriormente que a esta fecha no existía, o antes de la aprobación de esta ley, no existía un soporte legal adecuado para utilizar un título, un pagaré o una letra de cambio en formato electrónico, porque no es suficiente, por ejemplo, que en un documento de Word o en un documento PDF que diga pagaré y establezca una cantidad y una fecha de pago y sea igual a un pagaré que hoy se firma en físico, firmarlo con el certificado digital y enviárselo al acreedor, porque eso no garantiza que sea solo uno. Ese documento se puede copiar, se puede multiplicar, puede andar por varios lugares y entonces incluso podría ser endosado, transmitido y entonces podrían llegar varios de esos a cobro, y eso sería desde el punto de vista legal y de quien lo firmó un gran problema. Entonces, no, eso es diferente a firmar un contrato, firmar una carta o firmar una autorización, que eso es lo que sí permite el certificado digital o la firma digital. Entonces, este problema o este reto de la unicidad es de lo que se había venido hablando desde hace varios años desde el punto de vista de los abogados o quienes analizan este tema. Y esta figura del registro es una opción. También la tecnología blockchain podría ser una opción para manejar estos temas, pero en este caso se optó por un registro centralizado, de manera que en el registro como tercero de confianza garantice que solo hay un título valor emitido y quién es su legítimo tenedor. Se mantiene aún la posibilidad de que la letra y el pagaré sean emitidos en forma física, en papel, ¿verdad? Eso no es que va a ser, eso ya no lo han consultado, no es que se prohíbe a partir de que está vigente esta ley o cuando se apruebe el reglamento, que ahora lo vamos a ver cuándo va a ser eso, que ya no van a existir los pagarés o las letras de cambio en papel. No, eso sigue a la libre acuerdo, decisión de las partes que estén involucradas en una transacción. Pero además se va a permitir
que los títulos que estén en físico, en papel, puedan ser presentados ante uno de estos registros por su legítimo tenedor y sean desmaterializados. Eso lo establece la ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy una cartera de un banco, de una financiera, de una mutual o una entidad dedicada al crédito, una empresa fintech que se dedica al crédito, etcétera, de un almacén, puedan optar por llevar todos esos títulos físicos y solicitar que sean desmaterializados. Lo que sí se establece es que no se puede hacer el proceso inverso. Es decir, una vez que estos títulos sean desmaterializados, ya no se pueden devolver al formato físico. También algo que es sumamente importante es que esta ley le otorga carácter legal de título ejecutivo a las certificaciones que van a emitir los registros centralizados, donde van a acreditar quién es el legítimo tenedor de uno de estos títulos y cuáles son los derechos que están incorporados en él para poder cobrarlo en la vía judicial. Y respecto al Poder Judicial, precisamente se establece la posibilidad, no la obligación, la posibilidad, si el Poder Judicial así lo quiere, de establecer convenios con los registros centralizados para pues, poder tener una comunicación más directa y más fluida para consultar estos certificados, certificaciones que van a emitir los registros. Algo así como cuando el registro mercantil emite una certificación de una sociedad y tiene un código que está vigente por 15 días y cualquiera que tenga el documento puede ingresar al registro y validar que la información de esa certificación es correcta. Bueno, eso es lo que podría hacer el Poder Judicial, pero igual, en todo caso, aunque no existan esos convenios, sí es muy clara la ley estableciendo que esa certificación que emite el registro tiene carácter de título ejecutivo, que es entonces similar hoy por hoy a, por ejemplo, como se cobran las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito se cobran cuando hay un incumplimiento del tarjetaviente en el pago de la deuda, no llevando el contrato de tarjeta de crédito al juzgado, sino que el acreedor le solicita a un contador público que emita una certificación de cuál es el saldo de la deuda y esa certificación es lo que se presenta al cobro en un juzgado y eso es lo que le da carácter de título ejecutivo y el juez nunca pide el contrato ni pide explicaciones de la relación. Entonces, en una forma exactamente igual va a funcionar en este caso. O sea, la certificación que emite el registro, que no es el pagaré, no es que imprimen el pagaré y lo firman, es una certificación que tiene unos requisitos que están en la ley y que pueden ampliarse por reglamento, y la certificación no puede circular, no representa un derecho, no se puede endosar, no se puede ceder, es solamente una certificación para el cobro. Con eso es que se van a poder cobrar las deudas. Quise ser claro en esto porque es algo que evidentemente es muy relevante. Cualquier acreedor se va a preguntar, ¿y cómo voy a cobrar eso que va a estar en un soporte electrónico? Bueno, esta es la manera. Estos registros, como para resumir, entonces van a realizar anotaciones en cuenta de la pagaré y la letra de cambio electrónico, llevarán su inscripción garantizando la trazabilidad, lo que les decía del tracto sucesivo de las diferentes inscripciones. Eso es una garantía que deben dar los registros. También pueden desmaterializarlos, es decir, cuando están en soporte papel y los convertirán a soporte electrónico. Obviamente administrar, custodiar, eh, garantizar que estén ahí seguros esos soportes electrónicos. También se podrán inscribir mediante anotación en cuenta gravámenes sobre los derechos contenidos en esos títulos. Entonces, aquí, por ejemplo, podría darse eh, por ejemplo, un gravamen sobre una cartera de crédito que esté representada por varios pagarés. Entonces, un acreedor podría solicitarle a un deudor, por ejemplo, pensemos en banca de segundo piso o financiamiento para banca de desarrollo o etcétera, financiamiento eh, para la generación de más cartera, de más créditos. Entonces, una entidad que ya tenga 100 pagarés, por ejemplo, que con 100 deudores necesita financiamiento para crecer, para buscar otros 100 deudores a quien financiarle. Entonces, si tiene los 100 pagarés en estos registros, podría ofrecerlos en garantía a un banco, a una institución multilateral, para que le presten y dándole como garantía esos 100 pagarés. Esa garantía se puede anotar en estos registros centralizados. Como les decía, emitir la certificación electrónica para el cobro y otros servicios complementarios que reglamentariamente podría autorizar la
la Superintendencia General de Valores, que va a ser el órgano regulador de estos registros. La ley establece un plazo de 6 meses a partir de su entrada en vigencia, es decir, hasta el 9 de junio de este año, del 2022, para que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero emita un reglamento donde, pues aquí lo vemos en forma muy resumida, pues va a establecer requisitos técnicos. Eso es una pregunta también muy lógica. Bueno, ¿cuál va a ser la seguridad? ¿Qué tipo de tecnología, de protección van a tener estos registros? La SUGEVAL ya tiene camino recorrido en eso porque pues ellos lo establecen para sus entidades reguladas, hay ya normativa en eso, en ese sentido. Entonces, pues deberá desarrollar lo mismo, algo en el mismo sentido para estos registros. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos? En la ley vienen algunos requisitos generales de capital y de tipo de organización, que tienen que ser sociedades anónimas o instituciones públicas que su ley aplicable las autorice para poder hacer esto. Entonces, la SUGEVAL debe desarrollar en este reglamento que aprueba el CONACYF requisitos de organización y funcionamiento. Requisitos también para autorizarlos, revocarle la autorización. Los sistemas que van a contar para identificar y controlar los títulos. Requisitos adicionales de la certificación, si es del caso, aunque ya la ley es bastante explícita en qué debe contener esa certificación. Algunos requisitos de interconexión, porque la ley establece la posibilidad de que el legítimo tenedor pueda solicitar que el pagar electrónico que está en el registro A ya no quiere seguirlo custodiando ahí, sino que quiere llevárselo al registro B. Entonces, eso pues requiere algún tipo de interconexión entre los registros para poder hacer ese traslado de ese soporte de una forma pues, segura y que garantice también que no va a haber ninguna alteración, ni se va a quebrar el tema de la unicidad, ni quién es el legítimo tenedor. Pues hay algunos otros elementos formales que establece la ley que deba desarrollarse en este reglamento. Entonces, en la práctica esto implica que, pues si bien es cierto, la ley ya está vigente, hay que esperar a que se apruebe este reglamento en junio o más tardar en junio, y a partir de ahí que alguna entidad o algunas empresas actuales o que se creen para este caso soliciten la autorización, que realicen todo el proceso y que ya la SUGEVAL los habilite para poder ofrecer los servicios. Entonces, pues obviamente faltará un tiempo después de junio para que ya sea una realidad esta posibilidad. Entonces, pues ya sabemos que la superintendencia está trabajando junto con el CONACYF en este tema, están preparándose para el reglamento y entonces, pues la verdad es que esto es en lo que estará el mercado este año. La primera mitad esperando el reglamento, usualmente publican una versión para consultas, observaciones del mercado y ya después emiten la versión oficial y de ahí en adelante pues ver cuál empresa o cuáles empresas se interesan y se animan a participar en este mercado, que ya sabemos que hay muchos participantes o muchos interesados en ver cómo va a funcionar. Esto, así en resumen, es lo que les traía hoy para exponer en forma general la ley. Ahora, como mencionábamos al inicio, podemos o abrimos un periodo de unos minutos de consultas para tratar de atender la mayor cantidad posible y hoy nos detendríamos para que Alejandro inicie su presentación y al final, después de las preguntas de la presentación de Alejandro, podríamos cubrir otras que ustedes pudieran tener. Entonces, aquí le doy la palabra a Rebeca para que nos pueda indicar si hay alguna consulta. Con mucho gusto, Randall. Claro, tenemos una pregunta de Alan Roberto Coto. Nos dice, buenas, ¿cómo se asegura que los documentos no sean registrados en varios centros y que tengan circulaciones diferentes? Continúa, ¿la certificación se convertiría en un título valor como tal o debe acompañarse con el archivo electrónico, letra de cambio o pagaré? Sí, muchas gracias, Alan. Gusto saludarte.
El documento puede ser registrado en uno de estos registros por su legítimo tenedor. Entonces, si yo voy a asumir una deuda con un banco, voy a ser yo el que emita ese pagaré, como es hoy, ¿verdad? Y yo voy a ser el que firme el pagaré en el registro o ante el registro o en el sistema que habilite el registro en coordinación con ese acreedor y, y a partir de ahí el legítimo tenedor va a ser el acreedor. Entonces, no podría registrarse en otro centro porque solo he emitido uno. Para que se emita otro tendría que firmarlo yo. Entonces, pues no habría forma que se puedan emitir dos, se pueda duplicar el pagaré. Yo podría asumir otra deuda, pero esa sería otra deuda o más deudas, pero cada una sería una deuda diferente. El acreedor sí podría solicitar, como explicaba ahora, trasladar ese pagaré a la custodia de otro registro centralizado, pero sería ese único, esa única deuda. Ahora no es que y es trasladarlo, no es ir a pedir que se duplique, ¿verdad? Que también se lo registren en otro, es un traslado, lo único que se permite según la ley. Entonces, pues eso busca garantizar precisamente que no existan esos duplicados. Eh, en cuanto a la certificación, no, precisamente la ley establece que no tiene ningún valor la certificación como tal, únicamente es para efectos de su presentación al cobro. Entonces, no se puede, o no tendría ningún valor cualquier acto o sesión o circulación que se pretendiera hacer sobre la certificación que emita el registro. Es únicamente para efectos cobratorios. De hecho, la ley algo menciona que debe decirlo la certificación y posiblemente la misma superintendencia en el reglamento va a reforzar ese tema. Sería lo mismo que una certificación de un contador público, es únicamente para ser utilizada para el cobro de la obligación. Muchas gracias, Randall. Tenemos unas preguntas más. Johan Camacho nos consulta cuáles son los registros centralizados en Costa Rica. Sí, esta es una figura nueva, gracias, Johan. Es una figura nueva que se crea con esta ley y van a ser las entidades que se inscriban en la SUGEVAL para realizar esta función, que cumplan los requisitos de capital, de organización legal, ¿verdad? De su pacto social, de su infraestructura tecnológica, etcétera, y que entonces la superintendencia los autorice y puedan ofrecer los servicios. Desde ese punto de vista van a ser una entidad regulada. Claramente, como hoy día es una sociedad de fondos de inversión o una central de valores o una bolsa de valores, que son las entidades que regula la SUGEVAL. Entonces también van a ser entidades reguladas y por lo tanto podrían ser parte de grupos financieros. Gracias, Randall. Tenemos otra consulta de Luis Fallas. Dice, esta ley y el acuerdo entre partes posibilita que el secreto bancario se flexibilice al ser estos centros conocedores de los negocios bancarios entre deudor y acreedor. Pues yo creo que la ley va un poco más en otro sentido, porque sí es cierto que el registro va a conocer el negocio entre un banco y un deudor por el documento que va a custodiar. Lo que pasa es que esta ley no es solo para los bancos, ¿verdad? Esta ley es general para todo el mercado costarricense, entonces todo aquel acreedor que esté interesado en custodiar estos títulos en formato electrónico y en uno de estos registros para facilitarle o porque crea que le va a facilitar a sus clientes, a sus deudores, eh, les va a ser más fácil que puedan emitir un pagaré desde su celular o si están en el mostrador de una tienda de artículos electrónicos o de ropa o de lo que sea y ahí mismo quieren documentar el financiamiento como hoy se hace, pero la diferencia es que no se puede firmar, tendría que ser físico el pagaré que firmen ahí, sino que firmar el pagaré desde ahí, etcétera. Entonces, pues ese registro va a ser la entidad que le facilite esa operación. Obviamente que como parte de los requisitos que asumimos se van a establecer para autorizar a estos registros es un tema de confidencialidad, de seguridad de la información, no solo lo más importante que es ese soporte electrónico de cada título, pero sino también
de las transacciones de cada uno de sus clientes, ¿verdad? Así como pues un deber, un secreto profesional que deberán tener estas entidades. Entonces, yo no lo llamaría como una flexibilización del secreto bancario porque, repito, no es una ley exclusiva de aplicación a los bancos y solamente se refiere a la custodia de un soporte electrónico. Pero, pues efectivamente va a haber una entidad que va a conocer por prestar este servicio de, de estas transacciones a las que le pide el acreedor que custodie. Gracias, Randall. Nos consulta también Lorna Martínez. ¿El software para emisión de las letras y pagarés tendrá algún costo? Luego lo complementa con si la certificación la debe emitir un CPA. El tema de costos, pues no está en la ley no creo que, no establece nada al respecto y eso pues, me parece correcto. Será un tema más, en el reglamento sí hay algunos temas que podría establecer la SUGEVAL en cuanto al proyecto que deba presentar el registro y cuál va a ser su estructura de ingresos, etcétera, pero yo diría que va a ser un tema más de mercado, ¿verdad? Si por ejemplo, a mí me dicen que para poder yo firmar un pagaré electrónico como deudor, firmar un pagaré electrónico, tengo que pagar $50, pues tal vez yo vaya a decir que no y que prefiero que me den el papel, o tal vez diga que sí porque aún así pagando eso me conviene. Y posiblemente el registro al que le vaya a cobrar es al acreedor, que finalmente es el que se beneficie de tener esta custodia electrónica y una mayor flexibilidad y agilidad para sus clientes. Entonces, es un tema que más resolvería el mercado que la ley o el reglamento. De acuerdo. Tenemos espacio para una pregunta más. Giovanni Navarro nos consulta. Buenas tardes. ¿Se tiene conocimiento si SUGEVAL autorizará entidades hoy en día existentes, como por ejemplo puestos de bolsa, bancos, o serán entidades totalmente nuevas con las directrices de SUGEVAL? Eh, Posiblemente sean entidades diferentes, Giovanni, porque por el tema de objeto social, ¿verdad? Que tiene un banco, que tiene un puesto de bolsa, la actividad de custodia de títulos no necesariamente estaría asociada. Sin embargo, no deja de ser interesante la pregunta porque la ley no establece un objeto único para estas entidades. Entonces, eh, pod- podría ser, lo dudo en el sentido de el potencial conflicto de interés que pueda haber entre la custodia y ser al mismo tiempo jurídicamente la misma entidad acreedora, o sea, como que un banco se custodie, sea el registro centralizado de sus mismos títulos. Entonces eso podría no ser tan bien visto desde el punto de vista de mercado o de los mismos clientes o transacciones posteriores que puedan darse. ¿Verdad? Pareciera que por la infraestructura tecnológica y la función que van a cumplir, pues sea una entidad independiente, quiero decir, una entidad distinta la que realice la función. Ahora, sí es cierto que no hay ninguna prohibición en la ley para que un grupo financiero pueda decidir constituir un registro centralizado y utilizarlo únicamente para la custodia de los títulos valores que emita las entidades de ese mismo grupo y nada más, ¿verdad? Ya el tema de rentabilidad puede ser otro análisis. Para complementar en ese tema, en otros países lo que hemos visto es que está asociado a la actividad de las centrales de valores. Entonces, por ejemplo, en Colombia, que hay un modelo similar al que plantea la ley, ya existe desde hace varios años un registro centralizado que lo lleva una central de valores que pertenece a la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, ha funcionado bastante bien y ya se documentan miles de pagares al día y ya se han cobrado en la vía judicial, etcétera. Entonces, es más asociado a ese tipo de actividad que a la de un banco o la de un puesto de bolsa. Gracias, Randall. Si te parece, podemos continuar y abarcamos las preguntas que nos hacen falta al final.
Sí, sí, con todo gusto. Nada más porque por ahí vi alguna consulta, sí quisiera para terminar aclarar que aunque se llamen registros centralizados, son registros privados, ¿verdad? En el sentido que solo el legítimo tenedor y los obligados o las partes que intervengan en un título de estos son los que van a tener información de, de la deuda o del pagaré o la letra de cambio electrónico, ¿verdad? O sea, no es como el registro público que yo puedo ir a preguntar cuáles o a sacar una certificación inclusive de cuáles son los bienes que están inscritos a nombre de Alejandro o las deudas que Rebeca tenga de hipotecas, etcétera. Eso porque es un registro público, pues que es para información de todo el país. Estos son registros, si son registros y los principios y funcionan como lo explicaba de una manera muy similar, pero yo no voy a poder ir a pedir ahí información de nadie más de los pagarés que yo mismo haya firmado o si soy avalista o si soy acreedor o entonces sí tendré derecho a pedir lo que me corresponda o lo que tenga derecho, ¿verdad? Pero nada más. Entonces, eso también es importante aclarar lo que no son registros públicos. Entonces, con eso cerramos por ahora, pero como dijo Rebeca, podemos continuar contestando algunas preguntas al final y los dejamos con Alejandro Vázquez y su presentación sobre la factura electrónica. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Vamos a ver el siguiente tema que tiene cierta relación. Es un proyecto de ley que también se inició más o menos en la época en que empezó el de pagaré y letra de cambio digitales, pero tiene otros propósitos, aunque tiene una relación de fondo bastante interesante, como podemos ver. Es la ley para confirmar el carácter de título ejecutivo de la factura electrónica y constituirla en valor negociable. Es un título bastante largo, pero en realidad no es una ley autónoma, sino que es una reforma al Código de Comercio que establece cambios puntuales en un artículo del 460 bis, como vamos a ver, y introduce un nuevo artículo en lo que tiene que ver con la regulación de la factura. El Código de Comercio y la regulación de la factura ha sufrido cambios importantes en los últimos 14 años. Una primera reforma importante en el 2008, una segunda reforma importante en el 2014. Paralelamente, unas reformas o unos cambios legales que vienen a alterar la forma en que se usan las facturas para su segundo propósito principal, que son la Ley de Garantías Mobiliarias y la Ley Marco del Contrato de Factoreo, y finalmente el año pasado, 2021, dos leyes que modificaron totalmente el Código de Comercio. Una primera, la Ley de Digitalización del Cobro Judicial, que en abril modificó el 460 del Código de Comercio, y a finales de octubre, una ley que modificó totalmente el 460 bis, bueno, totalmente no, con algunos cambios puntuales, e introduce un artículo totalmente nuevo, que es el que se ocupa la mayor parte del tema de la circulación de estos nuevos documentos. ¿Qué es una factura? La factura aparece desde hace casi 60 años regulada en el Código de Comercio y estaba vinculada por la tradición mercantil, que en derecho, y perdonen, voy a hablar suponiendo que hay más que abogados en el público, el derecho comercial tiene un alcance más limitado de lo que pensamos, ¿verdad? Viene desde la Edad Media y considera tradicionalmente mercantil la compraventa de bienes, de cosas tangibles. Pero si ya yo presto un servicio, el derecho mercantil se ha retirado de esa área, se ha considerado poco, que no es mercantil, que se trata de otro tema y no se regulaba. Entonces la factura comercial hasta hace unos años, hasta el 2014, solo cubría la compraventa de bienes. En la reforma del 2014 se extiende también a la de servicios porque no tiene sentido hacer esa exclusión. Los servicios han crecido mucho en el mercado, probablemente anden en un nivel de competencia importante con la venta de mercaderías y no tenía sentido ese cambio, aunque en puridad no son parte del derecho comercial.
Entonces, la primera función de una factura es servir como una especie de recibo o comprobante de que se vendió o que se cobró un bien o un servicio. O sea, lo que diríamos, para usar los términos técnicos, se vendió, fue objeto de compraventa un bien o fue objeto de arrendamiento un servicio. El segundo fin que tiene, que no deja de ser importante, es que si ese servicio o ese bien se vendieron al crédito y el comprador va a pagar con posterioridad, tener un instrumento que sirva para el cobro expedito en vía judicial, es decir, título ejecutivo. La factura, hasta la década pasada, era un documento en papel. Yo recuerdo todavía cuando abrí mi despacho hace muchos años y tuve que sacar talonarios autorizados por la Dirección General de Tributación, con unos formularios con facturas de 3 colores, que uno se dejaba el original o lo emitía, se dejaba una copia y otra era para otros temas. Eso cambió hace unos años y nos pasamos a un esquema totalmente digital. Esa adopción de la factura digital no se hizo por un cambio legal, sino por una definición reglamentaria del Ministerio de Hacienda. Y para los que no han tenido la oportunidad de verlos, cuando uno quiere emitir una factura, se mete en un sistema de cómputo, probablemente en la nube. Los que he usado varios, todos son en la nube. Me dan una clave, un usuario, bajo una llave criptográfica del Ministerio de Hacienda y la subo a esa página para identificarme. Es una firma digital en sentido amplio, no es una firma digital certificada en los términos de la ley de documentos. Y empiezo y lleno facturas, los completo los espacios y se ha ido complicando el tema, ¿verdad? Ahora hay que poner CABIS y otras cosas y ahora IVA y un montón. Entonces, cuando yo lleno todo lo que tengo que completar, le doy enviar y la factura se envía al correo de la persona a la cual se la estoy remitiendo. Pero primero pasa por Hacienda, que la valida. Y si ustedes han visto, les llega en ese correo 2 documentos, un PDF y un archivo que a veces no se puede abrir. Normalmente se puede abrir, pero no es fácil de leer. Es un XML. De acuerdo a los reglamentos de Hacienda, ese XML es la factura propiamente. El PDF lo que es una foto de lo que dice la factura en un momento dado, porque la factura puede ir cambiando, ¿verdad? En el pasado, pues, yo hacía una factura y si la iba a anular, pues emitía otra, pues, todo eso va quedando sobre el mismo documento. Entonces, tenemos regulaciones a dos niveles: nivel legal, que es para el tema comercial y de servicios, y a nivel operativo tenemos la factura regulada en los reglamentos de Hacienda. La factura comercial, dice el 460, bajo la reforma de abril del año pasado, es título ejecutivo si cuenta con la firma digital del comprador o del mandatario. Aquí volvemos al tema de firma digital en sentido amplio. No es solo la firma digital certificada, que es la que uno tiene con SIMPE actualmente, ¿verdad? Los que lo conocen tienen una tarjetita de esta naturaleza que les da la oportunidad de firmar con ciertas dificultades de instalación de drivers y otras cosas. Y se le añadirá el timbre fiscal, entonces, que no tiene ninguno, ¿verdad? Porque el pagaré, que sería el que le aplique un pagaré, pero los pagarés tampoco tienen desde el Código Notarial de hace varios años. Eso es ahora una factura. Y sobre eso también han venido algunos cambios legales que no tienen de total incidencia con lo que vamos a ver. Ya entrando en materia, el 460 bis, con la reforma de finales del año pasado, ya decía que, porque esta parte no se modificó, ya decía que la factura comercial y la de servicios serán títulos ejecutivos y se pueden transmitir mediante endoso. Los derechos, porque la factura lo que es una representación de derechos. O sea, lo que yo estoy diciendo es: le vendí tal mercadería o le presté tal servicio y eso da derecho a que usted me pague tal suma de dinero que va ahí cobrada. Usted puede estar de acuerdo o no y discutirme ese monto, pero si usted me lo firma y me devuelve el título, cuando estábamos en la época del papel, usted recibió el producto, yo le daba la factura, usted me firmaba el original y me lo devolvía. Yo podía usarlo como que si fuera una letra de cambio, con una diferencia puntual interesante, ¿verdad? Una letra de cambio es lo que llamamos abstracto. Ahí no va a decir por qué es que se debe la plata, no dice que fue por compra de un automóvil o de una moto o lo que sea. En cambio, una factura siempre va a decir el detalle de qué se trata. Y siguiendo con el 460 bis, este aclara
para ajustarse a la nueva realidad de los títulos digitales o de las facturas digitales o electrónicas, es que las mismas reglas que aplican a la factura en papel se le extiendan a las facturas amparadas en documentos electrónicos, incluido el endoso. En mi criterio, y para no entrar en discusión, es un endoso de acuerdo al 686 del Código de Comercio, es decir, es una cesión con forma de endoso, pero en realidad este endoso no ha sido operativo, por la misma razón que decía Randall con los pagarés y las letras de cambio. Cuando yo endoso algo, tiene que tratarse de un documento único. Si es un este es un principio general, ¿verdad? Que a veces no está en las leyes, claro, pero si yo estoy transmitiendo un derecho intangible, yo lo cedo. Si yo voy a transmitir un derecho que se incorporó en un documento, es decir, que la entrega del documento implica la entrega del derecho, un pagaré, una letra de cambio, un papel, una factura en papel, cuando se endosara, necesito endosarlo y al mismo tiempo, bueno, posteriormente, entregar el documento, porque es ese documento lo que demuestra quién es el legítimo tenedor. Es la posesión del papel lo que lo demuestra. Con los títulos electrónicos, como decía Randall, no podemos hacer un endoso simplemente. Se necesita algún adicional que nos dé el equivalente de esa posesión, que en el caso de la ley que comentaba Randall son los registros centralizados. Este 460 bis, para volver al camino, a la senda, se incluyó en esta reforma que la factura también puede ser aceptada mediante comprobantes electrónicos, mensajes de confirmación o cualquier otra señal equivalente. O sea, ya no necesariamente la firma encima de la factura. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que dice el 460, que creo que no tuvieron en cuenta eso, aunque es un artículo reciente, como decía, la factura es el XML. ¿Cómo puedo yo firmar eso? Hasta este momento yo no conozco una aplicación que me permita firmar digitalmente, con ningún tipo de firma, ese documento. Puedo firmar un PDF, pero esa no es la factura. Pero ese, ¿cómo lo hago? No se puede, ¿verdad? Entonces, ni para efectos de la aceptación, que sería que el deudor, o sea, que le entrego los bienes o los servicios a crédito y el deudor ahí me firme reconociendo esa deuda y que va a pagar. Y de tal manera se constituye el título ejecutivo. En cuanto al endoso, que es el tema que estamos viendo y tiene relación con lo que veía Randall, se ha propuesto la equivalencia funcional, ¿verdad? Hay gente que dice, no, simplemente imprimís el PDF, lo firmás y está endosado. No tenemos posesión. ¿Cuántos de esos puedo imprimir y endosarlos? Pero no son el documento original, no son el documento que incorpora el derecho. No tienen la unicidad, no son uno solo. Y ahí podría salir un árbol de diferentes endosos, ¿verdad? Porque le traspaso uno a Rebeca y Rebeca ahí sigue haciendo endosos, le traspaso otro a Randall y sigue haciendo endosos, y al final llegan a cobrar y el deudor, el pagador de la factura va a decir, un momento, pero yo solo debo una mercadería que compré y me están cobrando 2 veces, o 3, o 4, o 5. Eso no puede existir, ¿verdad? En títulos valores, el papel, la posesión, es legitimación. Sirve tanto para probar quién puede cobrar como para que el deudor se libere pagándole a la persona que le entregue ese título. Siguiendo con el tema del 460 ter, sale ya de este campo normal, que aquí podemos decir, todas estas reglas tienen que ver con la segunda función de los títulos valores, que era la de garantía. Como decíamos, la primera es demostrar que se prestó un servicio, se compró, se vendió un bien. Hay otra que es de garantía, donde ese vendedor se asegura el pago, pero también tienen una que podríamos decir una tercera función, que es que ese vendedor dio un plazo para que le paguen 3 meses, 90 días, 120, lo que fuera, pero necesita liquidez para seguir produciendo y manejando su negocio. Entonces hay una actividad comercial que puede ser bancaria o no bancaria, pueden hacer una gran cantidad de entidades en nuestro mercado, no es una actividad regulada por sí misma, que es el descuento de facturas, el factoreo. Se lleva esa factura a una de estas entidades y me adelantan el dinero si la factura y las demás condiciones están a su satisfacción. Ahora, el que adquiere una factura en estas condiciones, normalmente lo hace por cesión. El endoso, como les decía, no es viable, y aunque se hiciera por endoso, para mí sigue teniendo los efectos de una cesión. Cuando usted compra una de estas facturas, está adquiriendo 2 subgrupos de riesgo. ¿Cuál? Primero, que la persona que le tiene que pagar la factura no sea solvente.
Pero eso normalmente se puede manejar bien. O sea, yo si le vendo un equipo a la Caja Costarricense de Seguro Social, a una institución pública, puedo saber fácilmente si es solvente o si es una gran empresa. Y segundo es que haya algún defecto en el contrato, como que el producto o el servicio estaba mal prestado, era incorrecto, estaba malo, no sé, le vendí un equipo X y era incorrecto o estaba en mal estado, de tal forma que esa persona válidamente se pueda negar a pagar. Esa situación del contrato original le es oponible al nuevo acreedor, aunque no haya sido el vendedor del servicio, ¿verdad? Cuando usted compra una factura, está comprando no solo el derecho a cobrar, sino está asumiendo también algunos riesgos porque queda en la posición jurídica del que le vendió. Entonces ahí eso genera un riesgo que, como les decía, no es aceptable si se quisiera establecer con todas las de ley un mercado secundario de facturas, un lugar donde las personas pudieran negociar facturas. ¿Por qué no es aceptable? Porque sí existen algunas subastas en Costa Rica, algunas entidades que tienen algo similar donde negocian facturas, pero el que entra ahí está asumiendo esos dos riesgos, que el contrato tenga algún problema o que incluso la factura haya sido cedida 2 veces, que es algo poco común, pero sucede, ¿verdad? Es un riesgo de fraude que a veces tenemos. Pero si yo las quiero negociar en un mercado organizado, yo tengo que dejar esos riesgos de lado y establecer algún mecanismo donde la factura entre limpia, pura, prístina, y lo único que yo tenga que ver, o el que vaya a invertir en esa factura, mejor dicho, es quién es el deudor y si es solvente o no. Entonces ahí es donde aparece el 460 TER, que dice que las facturas podrán ser anotadas en cuenta. Aquí es parecido al tema, muy similar al del pagaré, pero es en la central de valores de la Bolsa Nacional de Valores, Interclear. Entonces, lo que dice la ley es que yo puedo llevar una factura digital ahí, ellos la reciben, revisan algunos temas, como vamos a ver, la confirman, y si todo está bien, esa factura ya queda a mi nombre y yo puedo venderla. Pero cuando esa factura queda registrada, queda anotada, entra pura, queda libre de pecados originales de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya cualquier defecto en el contrato, cualquier excepción personal que tuviera ahí a la cola, feneció. Cuando yo la compre, ya no me van a poder oponer excepciones personales dentro de la negociación de la bolsa. Simplemente el pago o la prescripción, ¿verdad? Las excepciones formales es lo único que se van a poder oponer. Esta central requiere que la anotación la haga el titular. Y aquí digo, no se define el concepto porque no está claro, ¿verdad? Digamos, hay 3 formas de transmitir facturas. Ahora, la primera es transmitirla por sesión. La segunda es un endoso, de acuerdo al 460 bis, y tenemos la nueva figura del endoso dentro de los sistemas de negociación de la bolsa, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que debe llevar la factura? Si el emisor original, digamos, si yo emití una factura para una empresa, y una empresa me la paga y yo la llevo a la bolsa, o si yo la emití, se la cedí a un banco y el banco la puede llevar. Eso no quedó claro, ¿verdad? ¿Y cómo se determina eso? ¿Cómo se determina quién es el titular? Que ahora vamos a ver qué sucede y qué fue lo que la ley respondió. Una vez que la central de valores recibe esa solicitud, procede a confirmar la factura. Y eso es comunicarse con el deudor de la factura para decirle, aquí han traído una factura y usted tiene algo que decir de esta lista de temas puntuales que ahora vamos a ver. Y si no tiene nada que decir o no dice nada en 10 días, la factura queda aceptada. Y ya después no puede venir a oponerse por alguna situación de las que le dimos oportunidad para que se opusiera. Con esa anotación, esa factura se convierte en una especie de bono que se puede negociar en bolsa, no con la misma amplitud de una emisión de bonos, ¿verdad? Las emisiones que hacen las grandes empresas son emisiones seriadas de oferta pública que tienen prospectos y se le pueden vender en principio a casi todo el mundo. Estas van a ser lo que llamamos una rueda separada de negociación de títulos individuales. ¿Por qué? Porque va a ser una factura individual, no va a ser una emisión. Y vamos a ver que pueden ser facturas la ley no dice, pero ellos probablemente tendrán algún tipo de esquema de monto para estas facturas. Una vez inscrita en la central de valores, si se vendió en bolsa y cambió de dueño,
ya no se va a anotar en ningún otro lugar más que ahí mismo en la central de valores quién es el nuevo dueño. Y en todo lo demás que no esté dicho en esta reforma, que es muy puntual, ¿verdad? Aunque el 460 ter es un artículo largo, es muy puntual, no está regido por la ley del mercado de valores, la ley 7732. La central confirma la factura con el pagador. El pagador es el deudor de la factura. Y lo que le dice es, ve, aquí está esta factura. Si tiene algo que decir, dígalo ya. Y lo que puede decir la persona son esta lista de eventos. Primero, que el pagador diga, impugno la factura por la información que contiene. No estoy de acuerdo. Si él levanta la mano y dice eso, la central de valores simplemente no anota la factura. Se da por rechazada. O también el deudor podría decir, un momento, le están presentando una factura, es cierto que hay un contrato, pero a mí todavía no me han entregado los bienes o me han terminado de prestar los servicios. Entonces, hasta que eso esté entregado o prestado, es válida la anotación en cuenta. Que esa también sería una causal para levantar la mano y que se detenga la anotación. Otra de las causas que es correlacionada con lo que hablábamos de que la factura no es autónoma, es si esa persona, ese pagador o esa empresa, esa entidad pública tiene algún tipo de reclamo sobre los bienes o servicios. Ya se le entregaron, pero no venían como se pactó. Faltó algo, por ejemplo, un caso que recuerdo mucho es, se vendió un producto a cierta institución pública, el manual tenía que venir en español y venía en coreano. Muy bien, hasta que me traiga el manual en español, este producto no se entiende recibido. Aquí es donde se pone interesante. Por conocer que existe cesión o gravamen a favor de tercero de los derechos de la factura o de la factura en sí. Y aquí, ¿por qué se pone interesante? Ya habíamos hablado que las facturas se ceden. Entonces, lo que aquí está diciendo es que si se llega a anotar una factura a la bolsa, el pagador de la factura tiene que levantar la mano y decir, me consta o conozco, pero no porque le llegaron a contar, sino que tiene que ir a ver al sistema de garantías mobiliarias y ver si esa factura o los flujos que están incluidos en esa factura han sido cedidos a un tercero. ¿Por qué digo los flujos? Porque la factura no es una letra de cambio que es abstracta y que es constitutiva. Cuando usted firma una letra es cuando nace el derecho. Con la factura no. Yo firmo un contrato para construir, no sé, una casa y ya con la firma de ese contrato es posible que yo empiece a trabajar y tenga el derecho a cobrar cierta suma en algún momento. Cuando llego a ese hito, yo emito una factura y la cobro. Y a veces es posible, y en algunas entidades financieras lo hacen con algunos de sus clientes, les adelantan no sobre la factura, sino sobre los flujos que se pactaron contractualmente. Y es el mismo flujo. El flujo primero viene en un contrato, tal vez después en una orden de compra, después se convierte en una factura, pero es el mismo flujo. Si hay una cesión sobre el flujo original a nivel de contrato, esa cesión cubre a la factura también. No es que la factura sea algo novedoso, que salga libre de polvo y paja. Entonces ahí es el momento donde ese deudor de la factura tiene que ir a revisar, aunque no le hayan notificado, si existe un gravamen o cesión. Un gravamen podría ser un embargo, ¿verdad? Los jueces que ahora tienen acceso directo podrían establecer ahí embargos sobre los flujos que vayan dirigidos a determinada persona. Si no se dice, si este pagador no lo dice, después va a tener que pagar las dos facturas, ¿verdad? Va a tener que pagarle al que adquirió por cesión, que en realidad tenía el mejor derecho, pero al no haber levantado la mano en bolsa, la ley dice claramente, la va a tener que pagar indistintamente de lo que suceda en otro lado. Otra es por rechazarse la pretensión de cobro. Esta es más general, un atrapa todo, por ser excesiva, temeraria o infundada. Y como decíamos, esa solicitud de confirmación que le llega al pagador tiene que responderse en 10 días hábiles. Originalmente estaba para 13, por mociones en la asamblea quedó en 10. Si no, existirá un silencio positivo, es decir, si llega a una institución una carta de la central de valores diciendo que confirmen esta factura y nadie la contesta, y tal vez era una factura inexistente, imagínense de un producto que nadie les prestó, que nadie les vendió o un servicio que no les prestaron, pero no le dijeron a la central de valores que eso no existía, la factura queda confirmada y si la adquiere alguien va a ser un tenedor de buena fe y ustedes la van a tener que pagar a esa persona y después ir a buscar quién fue el que actuó fraudulentamente para establecer ahí algún tipo de proceso contra esa persona. Ahora, en algunos de los detalles de esta nueva ley, que me imagino fueron negociados en la asamblea, la anotación no impide el cobro de multas. Esto sobre todo va dirigido al sector público. Si
si en una contratación pública hay multas, pues se podrán cobrar, eso no se quita. Lo que sí ya no se podrá hacer después de la confirmación es alegar defectos en la mercadería o el servicio. Y después algo interesante, pero no sé cómo se va a operativizar, es que en el caso que se negocie en bolsa y alguien la compre en bolsa, cuando llegue a cobrarse, normalmente las instituciones públicas revisan si el contratista está al día con la caja, ¿verdad? El famoso artículo 74 y 74 bis. Aquí lo que dice la ley es, no, ya ese contratista usted no lo tiene que revisar a su proveedor. Usted tiene que ir a revisar al nuevo dueño a ver si ese está al día con la caja. Eso pasa, ¿verdad? En factoreo a veces uno ve que un banco, una institución adquiere una factura, revisa todo, el que se la está transmitiendo está al día con la caja, pero al mes, 2 meses hubo un atraso. Y entonces ya no le quieren pagar la factura, ¿verdad? Aunque usted no tiene que ver exactamente con el problema, pero así sucede. Aquí se aclara que ya no va a ser un tema de este nuevo titular. Ahora, hay ciertas dudas y me adelanto, ¿verdad? No se tienen muy claras en cuanto a la ley. Yo tengo mis opiniones, pero, por ejemplo, si yo soy un banco y me traen una factura para que yo la descuente, ya yo necesito saber, si yo quiero saber si está descontada con otro banco, pues tengo mecanismos para hacerlo, ¿verdad? Uno llama al pagador, uno ve en el sistema de garantías mobiliarias, aunque muchas empresas de factoreo todavía no lo inscriben ahí, y hay otros mecanismos que uno lo puede ver, pero en principio es el sistema de garantías mobiliarias. Pero ¿cómo voy a saber yo que una factura está o no está ya anotada en cuenta? Porque si ya está anotada en cuenta y me la traen a mí después, ya yo no voy a tener una prelación sobre esa adquisición, porque fue posterior. Ahora, ¿cómo verán los tribunales el caso de la obligación del pagador en caso de una sesión anterior? La ley es muy clara, me parece, pero ahí habría que hacer un doble pago porque simplemente no contesté u omití decir que había una sesión o no la vi, porque fui a buscar si la factura número tal de fulano de tal estaba cedida, pero lo que él había cedido eran los flujos de un contrato y no lo vi, ¿verdad? Eso puede añadir ruido. Y otros problemas prácticos que se podrían dar ya con la aplicación de la ley, ¿verdad? Sobre todo la bursatilización de estas facturas, si es que se llega a dar en grandes cantidades. Mi apreciación personal es que va a ser un mercado nicho, donde no van a ir todas las facturas, sino algunas de cierto volumen y de cierto interés para no dañar la liquidez del mercado. Pero en teoría ahí está esa posibilidad. Y a diferencia de la ley de pagaré, aquí no se pueden inscribir más registros centralizados. Aquí el único que existe, la ley lo que dice es, podrán anotarse en centrales de valores, pero nuestro país solo tiene una central de valores para el sector privado, la otra es del sector público. Y solo tenemos una bolsa, ¿verdad? Para hacer una central de valores, yo necesito tener una bolsa a la par. Ya nuestro mercado demostró hace unos 25 años que no daba para tener 2 bolsas, con la famosa, bueno, algunos no la recordarán, la bolsa electrónica de valores. Entonces, prácticamente hay solo una entidad y es de esperar que lo lleven ordenados, no hay una apertura total, pero son temas que están quedando ahí. Y como decía, la situación se da, antes de pasar a las preguntas, para facilitar la liquidez de las facturas. Y entonces, lo que hace esta ley, es decir, muy bien, vamos a quedarnos con el derecho de crédito, es decir, la posibilidad de que el deudor me pague o no, que tenga solvencia o no me quiera pagar, pero no queremos asumir en estas negociaciones bursátiles el riesgo del contrato, que el contrato esté incumplido, que tenga algún defecto, que eventualmente el proveedor esté moroso con la caja o cualquiera otra de las situaciones que vimos ahí. Entonces, cuando la factura pasa por ese periodo, ese proceso de confirmación, entró como sea que venga, y si sale, ya sea por silencio positivo o porque se contestó afirmativamente, va a salir pura y libre de pecado original, por decirlo de alguna manera, y ya no se van a poder volver a analizar o oponer esos temas. Espero haber sido claro, pero si no, aquí estamos para las preguntas que tengan. No sé, Rebeca, si nos ayuda. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Nos consulta Alan Roberto Coto. Buenas, Alejandro. La factura es bien riesgosa como garantía si la enfrentamos al tiempo que duran los juzgados de cobro en darle curso a los monitorios versus el plazo de prescripción. Si bien es cierto, se puede interrumpir con
con actos cobratorios es engorroso y genera costos adicionales al acreedor. Las facturas siento que se están usando más para asuntos fiscales. ¿Dónde está la actualidad de la regulación de la factura electrónica en esa lógica? ¿Qué opinas al respecto? Sí, gracias, Alan. Saludos. Dos temas. Uno, la ley marco del contrato de factoreo modificó el Código de Comercio en cuanto a la prescripción. La factura en sí misma no tenía o no tiene todavía un plazo de prescripción específico, sino que estaba ligado al plazo de prescripción para la venta al por mayor o el detalle de mercaderías, que era 1 año. Ese inciso se eliminó. Entonces ahora tendrían un plazo de prescripción de 4 años. No pensaría que debería ser suficiente, ¿verdad? Pero sí, igual que una letra de cambio o algo así, la factura se va a ir a cobrar al mismo tipo de proceso o al mismo tipo de juzgado. Entonces entraríamos en el tema de los plazos judiciales, ¿verdad? Que todos conocemos. Y otra de las condiciones que tiene es que no tiene una garantía real per se. Es un título ejecutivo, pero no está ligado a una prenda, no está automáticamente. Si alguien quiere pedir una prenda o una hipoteca o un fideicomiso de garantía o cualquier otra garantía real, lo puede hacer, pero en principio no viene ligado y estaría sujeto a eso. La factura digital, en realidad, como les decía, nació por impulso del Ministerio de Hacienda. Ellos la impusieron por reglamento y tuvieron hasta en el reglamento dice, todavía me parece que lo mercantil se va por eso que está en el reglamento. Ay, no es así, ¿verdad? Ellos pueden regular lo suyo, pero no pueden tener incidencia en el derecho comercial. Y por ahí se vino estas modificaciones que han sido interesantes de estos artículos para tratar de ajustar, sobre todo el 460 bis, para tratar de ajustar la realidad de una factura digital a lo que ya teníamos de cobro de factura. Pero sí, tiene ese riesgo, en principio, plazos judiciales, la prescripción ya no tanto, y el tema de que no tienen garantía real. Muchas gracias, Alejandro. Nos consulta Elisa Monge. ¿Qué formalidades o requisitos debo tener como acreedor para emitir estos títulos? ¿Pagaré o letras digitales? También complementa. ¿Qué requisitos esenciales o adicionales se agregan a este formato de pagaré para ser legítimo y adquiera carácter de título ejecutivo o únicamente para poner el cobro? Este título se hace mediante la certificación del registro. Me parece que esta pregunta es para Randall, perdón. Sí. Bueno, gracias. Rápidamente para que pueda contestar Alejandro, otras que he visto que hay para el tema de la factura. Efectivamente, empezando por la última, el cobro se podrá hacer únicamente, solamente se va a necesitar la certificación que emita el registro. Requisitos que deba tener el acreedor, no, realmente el pagaré tiene que cumplir los requisitos que establece el Código de Comercio actualmente, eso no se cambia. Entonces, tiene que decir, por ejemplo, una promesa incondicional de pagar una suma determinada o determinable en un plazo, eso y otros requisitos de forma debe mantenerlo. Lo que sucede es que ya ese pagaré, a diferencia de cómo es hoy, que ese pagaré se lleva a un juzgado, el pagaré en papel, y el juez revisa que se cumplan esos requisitos. Para el caso de los pagarés en formato electrónico que regula esta ley, ya no se va a llevar, no hay un documento que llevar, sino que se va a llevar la certificación. Muchas gracias, Randall. Nos comenta Carlos Murillo, que incluso me parece que don Alejandro lo estuvo abarcando hace unos minutos, pero para ver que aclaremos. ¿Existen algunas situaciones por contrato o acuerdos que pueden ajustar las facturas? Ejemplo, devoluciones por productos dañados, defectos de fábrica, recalls o problemas de garantía, así como descuentos no reconocidos o notas de crédito posteriores. ¿Qué ha considerado la ley en estos casos? Ok. Sí, la ley ha sido hasta ahora omisa. En el caso de cesiones, por ejemplo, la cesión no altera la relación original. Entonces, si el producto venía mal y me tienen que devolver el dinero, pues eso afecta también al comprador de la factura, ¿verdad? A la empresa de factoreo. Lo que sí no es aceptable, por ejemplo, que algunas veces se da, es que yo le compré a una gran cadena, yo supermercado, le compro, no sé, papas y por otro lado cebollas, y resulta que la factura de papas se le cede al banco Los Patitos
y resulta que ya se va a pagar, pero las cebollas vienen malas y entonces hablan entre ellos y le meten una nota de crédito, es decir, un rebajo a la de las papas. Están cambiando los contratos, ¿verdad? Eso no se puede porque ya es un derecho de un tercero. Y ahí podría haber, yo no soy penalista, pero podría haber un estelionato. Igual es el caso cuando a veces sustituyen la factura. Se dieron una factura, se hizo una notificación sobre esta con un número puntual y por alguna razón simplemente la anula con otra nota de crédito que no le llega a la empresa de factureo, ¿verdad? Porque en el sistema de facturación se copia a las partes originales. Si hago un comercial, eso podría variar con la factura 4.40, el modelo de esta que va a tener un espacio para endosos. Entonces, asumo, porque no conozco el detalle de cómo va a funcionar el sistema, que se le va a notificar a quien se indique que sea el endosatario. Pero sí, esos temas podrían darse. Ahora, eso del todo queda prohibido cuando la factura se deposite se anote en cuenta. A partir de que la factura quedó ahí, es intocable. Si usted hace una nota de crédito, ya no vale, se la pueden volver a cobrar totalmente. Porque ya no es del proveedor de esa factura, es de quien la haya adquirido o depositado en la bolsa. Pero ahí cambia y hay que tener esos cuidados a partir de esta ley. Que también, no lo mencioné, pero esta ley va a requerir que se reglamente la operativa tanto de la central de valores como de la bolsa. Y también es un periodo, creo que de 6 meses. Gracias. Gracias, Alejandro. Quería pasar a la consulta de Joana, que creo que va relacionada. Consulta si estas negociaciones de facturas tendrían que hacerse por los mecanismos actuales o por los puestos de bolsa. Sí, vamos a tener grosso modo, dos mercados. El mercado factureo tradicional, como funciona ahora, que la persona interesada lleva su factura al banco, a la financiera, a la asociación solidarista, cooperativa, etcétera, y ahí analizan si le dan ese tipo de facilidad crediticia, porque en realidad es una facilidad crediticia, y se hace toda la notificación y todo, o la otra vía, que sería ir a anotarla en la bolsa para su negociación, que ahí yo siento que va a ser un mercado más acotado. Decía, ¿por qué? Porque si yo voy a un banco, el banco revisa todo, tiene su equipo humano, un banco o cualquier otra entidad, que hacen la debida diligencia a esa factura, conociendo los riesgos que le caen, y cómo se llama, y permite que decidan o no pagarme, pero si una vez me pagan. En cambio, en bolsa yo la voy a inscribir, necesitaría ofertarla a través de un puesto de bolsa, porque como decía, se liga a la ley del mercado de valores y las operaciones en bolsa solo las pueden introducir o iniciar puestos de bolsa. Vamos a tener que contratar a uno que nos cobrará algún tipo de comisión por eso, todavía eso no sabemos, ¿verdad? No está operando, ni las comisiones están reguladas, para ir a ver si hay un interesado al otro lado, que no sabemos, ¿verdad? Entonces, son dos mecanismos de mercado distintos, pero con reglas también distintas, pero vinculados de alguna manera. Gracias. Gracias, Alejandro. Tenemos una consulta más de Giovanni Navarro. Dice, Alejandro, por favor aclarar. La reforma de ley del artículo 460 sobre la factura como título ejecutivo parece contradecir la ley marco de contrato de factoreo en el artículo 6 de la ejecutividad del monto adeudado de la factura, que dice: las certificaciones del monto adeudado de una factura tendrán el carácter de título ejecutivo cuando sean expedidas por un contador público autorizado, a partir de la veracidad de la existencia del contrato o acto jurídico. Sí, en realidad no se contradicen, se pueden complementar. ¿Por qué? Vamos a ver, ha habido una serie de malentendidos desde hace unos 4 años, van a ser. En el 2018, alguien presentó al cobro una factura digital que no venía firmada, obviamente, porque es digital, ni el PDF venía firmado ni nada, y presentó junto con su demanda unos correos donde el deudor de la factura reconocía la relación y otras cosas. El juzgado y el tribunal le dijeron, vea, es que la ley dice, la que estaba vigente en ese momento, tiene que venir firmada. ¿Y cómo se firma una factura digital? No se puede. Pero el tribunal no se mete en esos detalles tecnológicos. Lo que le dice es, la ley dice firmada y yo no puedo hacer analogías. Ahora hay por lo menos 3 maneras de hacer un título ejecutivo a una factura. La primera es las que están en el 460 y 460 bis. ¿Cuáles? Que me la firme el deudor
o me las acepte por otro mecanismo, mensajes electrónicos, comprobantes u otros con firma digital. Que eso es más o menos el esquema tradicional. El deudor me la firmó. La otra, para no tener que ir a buscar al deudor para que me lo reconozca, es que un CPA lo certifique, ¿verdad? Son dos maneras distintas. Y la tercera es el mecanismo de bolsa. Si yo voy y la deposito en bolsa, se confirma y adquiere una característica de título ejecutivo, pero más allá de título ejecutivo. Se vuelve una obligación abstracta cambiaria. ¿Qué quiero decir con eso? Lo voy a poner con un ejemplo. El año pasado me llama un cliente y me dice, mira, es que yo tengo título ejecutivo con esta factura, usando la certificación del artículo 6, que es una empresa de factoreo, pero en el juzgado el deudor opone que las mercancías no se le entregaron oportunamente y da pruebas y entonces declaran la demanda sin lugar. Le digo, sí, porque el título ejecutivo no convierte en un título cambiario a la factura. El título ejecutivo lo que me permite es cobrarlo en vía judicial más rápida, comillas, pero no significa que la factura se haga inmune a las excepciones que vengan de la mala ejecución del contrato. Y te las pueden oponer. En la bolsa, si las anotan en cuenta, pues van a tener un sistema que prácticamente las hace a prueba de balas, por lo menos en la letra de la ley, vamos a ver en la realidad. Entonces, no se contradicen, son sistemas complementarios. Ahora, lo que no debería existir es duda de cuál es la factura, ¿verdad? Porque tanto que lleven la factura número 5.800 tal, o los números esos larguísimos que da Hacienda, o que lleven la certificación, deben permitir identificar la factura para que no haya doble cobro. Entonces, no son contradicciones, sino alternativas, digamos, para poder ejercer ese cobro judicial. Gracias. Gracias, Alejandro. Nos consulta, dice un espectador anónimo, ¿se puede constituir una garantía mobiliaria sobre una factura anotada en cuenta o no es necesario? Porque se pueden interponer gravámenes sobre estas facturas. ¿Cómo coexisten ambos registros? Ok, vamos a ver. Desde la ley muy buena pregunta, desde la ley de garantías mobiliarias del 2015, la cesión de cuentas por cobrar, no los otros tipos de cesiones, son una garantía mobiliaria. Entonces, yo tengo la carga, no la obligación de inscribirlo. Entonces, si yo compro una factura o compro una cuenta por cobrar, yo debería incluirla en el sistema de garantías mobiliarias para que los terceros sepan que ese crédito es mío a partir de ese momento. Y ahí podría caber bien inscribirse un gravamen o un embargo. ¿Por qué? Porque la cesión es un esquema, lo dije hace unos minutos, recordemos, la forma de transmitir un título o una cuenta por cobrar es, si es abstracta, si es intangible por cesión, y si está incluida en un documento, es mediante la entrega. El sistema de garantías mobiliarias, la ley de garantías mobiliarias, prevé las dos posibilidades. ¿Cuáles son? Prevé que que haya bienes intangibles o que estén en poder de su deudor, que entonces se requiere la inscripción en el sistema de garantías mobiliarias. Pero cuando esos bienes se dan en posesión al acreedor, cuando hay una garantía posesoria, bajo la ley hay una garantía mobiliaria, pero no es necesario inscribirlo en el sistema. Entonces, en mi criterio, por ejemplo, la ley de pagaré digital, metiéndome en el patio de Randall, al ser posesorio, lo que nos dan los registros centralizados es un equivalente funcional de la posesión. Entonces, los gravámenes se anotan ahí y es como que se hubiera dado el título en garantía. Con lo de bolsa no está tan claro. Ahora, al convertirse en títulos valores individuales, yo lo que me imagino, y al tener un ligamen a la ley reguladora del mercado de valores, es que se les va a dar el mismo tratamiento que se le da a un bono de gobierno. Por ejemplo, entonces, usted cuando compre una factura, simplemente va a comprarla a través de un puesto de bolsa y va a tener que tener un custodio de ese título, ¿verdad? Para los valores en bolsa, también por efecto de la ley de garantías mobiliarias, hay un subtipo de garantía que es sobre la cuenta de custodio. Entonces, yo diría, y lo diría porque todavía no hemos visto los reglamentos que lo vinculen claramente, pero sería lo que yo estaría pensando que deberían hacer al haber un tratamiento equivalente para las facturas con los valores de bolsa. Al meterse en una cuenta en custodia, sería la cuenta la que se puede embargar o se puede dar en garantía. La prenda de valores que aparece mencionada en la ley del mercado de valores, en mi criterio, fue derogada por la ley de garantías mobiliarias.
ya eso no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Creo que tenemos algunas otras consultas también para Randall. Voy a devolverme un poquito y ya casi continuamos con las demás. Nos consulta Johan Camacho si las asociaciones solidaristas, al ser emisoras de letras y pagarés, pueden ser entonces custodios de estos. Gracias. Esto habría que esperar a que se publique el reglamento que está en este momento preparando la SUGEVAL y el CONACYT para establecer si una entidad puede ser custodio o actuar como registro de sus propios títulos. Yo personalmente creo que eso no va a ser posible porque ahí podría haber un conflicto de interés entre la posición de acreedor y la posición de custodio, de tercero de confianza. Entonces, muy probablemente eso no va a ser permitido. Gracias, Randall. Nos consulta Elisa Monge. ¿Me podría brindar una explicación más amplia en relación a la diferencia entre firma digital y la firma electrónica? Sí, con gusto. Esta ley de documentos electrónicos y firma y certificado digital que mencionaba yo al inicio de la exposición, como en otros países, lo que pretende es darle el mismo sustento o lo más parecido posible sustento en el mundo electrónico a lo que ya tenemos en el mundo físico. Entonces, en el mundo físico, nosotros podemos firmar un documento, y así lo hacemos o lo hemos hecho durante muchos años, con nuestra firma y lo entregamos, y puede ser una carta, puede ser un acta, puede ser un pagaré, una letra de cambio, y no necesitamos nada más. Ahí está nuestra voluntad manifestada en la firma de ese documento. Pero también hay documentos en papel, en físico, que lo firmamos nosotros, y además hay una persona, un funcionario que se llama notario público, que también firma el documento y tiene una autoridad que le da el Estado que se llama fe pública. Entonces ese notario certifica que yo firmé. Entonces eso le da un respaldo a quien vaya a recibir ese documento, diciendo no solo es Randall el que dice ahí que firmó el documento, sino que hay un notario, una persona que tiene una autoridad legal que me está diciendo que fue Randall el que firmó. Entonces yo tal vez puedo tener más confianza o me quedo más tranquilo porque deposito esa confianza en ese tercero, que es el notario. Entonces esta ley de firma digital trata de llevar eso mismo al mundo electrónico, ¿verdad? Porque acuérdense que uno de los principios que yo mencionaba es el de equivalencia funcional. Entonces debería ser lo mismo lo que ya podíamos hacer en el mundo físico en papel a lo que se puede hacer en el mundo electrónico. Entonces, el certificado digital, o como se le conoce como la firma certificada, la firma digital certificada, es como ese notario público que acredita, que da fe de que alguien firmó un documento. Entonces, hoy día, ¿eso quién lo hace? La ley lo denomina un certificador. Pueden haber varios certificadores. De hecho, la ley permite que puedan haber varios certificadores que sí, eso sí, tienen que estar previamente autorizados, tienen que estar previamente registrados. Hoy por hoy, el único certificador que existe en Costa Rica es el Banco Central. Entonces, por eso, como Alejandro explicaba en su charla, pues para tener un certificado digital, todos en Costa Rica lo asociamos con el del Banco Central porque es el único que hay. Pero eso es un tema porque está pasando así, no porque la ley diga que solo el Banco Central puede hacerlo. De hecho, la ley faculta a que haya certificadores extranjeros, de manera que una firma emitida con un certificado extranjero pueda ser reconocida acá en Costa Rica y viceversa, pero esa parte de la ley no se ha implementado aún, no se ha reglamentado, y ahí pues pueden preguntarle al MISIT esa parte, ¿verdad? Porque creo que hay una tarea pendiente. Entonces, en el mundo electrónico también existen esas firmas simples, como la firma que yo mencionaba al principio, como en una carta, etcétera, que no se requiere ese certificado para que pueda ser un documento válido.
Lo que sucede es que la tecnología puede ayudar a darle mayor certeza, una certeza razonable a quien va a recibir ese documento sin que se requiera un certificado, porque ya vimos, como hablábamos al principio y también lo mencionó Alejandro, hoy día el certificado es un hardware, es algo que hay que conectarle a la computadora. En algunos países ya existe la tecnología para que ese certificado esté en el teléfono celular. El Banco Central de Costa Rica ha dicho que está trabajando en eso y lo ha dicho desde hace ya varios años. Aún no lo tenemos, pero sí es un poco más complicado, más caro, porque eso tiene un costo de traslado, etcétera. O sea, usted anda de compras en alguna tienda y normalmente no anda la tarjeta esa del certificado digital para poder conectarla a una computadora donde usted quiera firmar un documento, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe esta otra firma y hay empresas, varias empresas en el mundo y que también prestan esos servicios en Costa Rica, donde ellos pueden actuar como un tercero, que legalmente no es un certificador, pero es como un tercero de confianza, que puede hacer constar que presenció o que bajo sus mecanismos pueden constatar que esa firma simple, esa firma electrónica simple fue hecha por esa persona. Y hay mecanismos bastante seguros o bastante específicos o técnicos que pueden acreditar eso con un grado de certeza bastante alto. Entonces, realmente en el mundo se utilizan esas dos firmas y hay otras firmas electrónicas avanzadas, etcétera. Y por lo tanto, ya lo vieron no solo en la ley de pagaré y letra de cambio electrónico, sino también en este tema de la factura digital, se ha permitido que se puedan usar los dos tipos de firma, porque ya existe esa tecnología. De manera que en la práctica, lo que va a poder ocurrir es que alguien pueda firmar un pagaré con una firma digital simple y pueda hacer un documento válido y cobrable, etcétera, sin requerir el certificado digital. Esa es la ventaja o lo que ya de por sí ofrecía la ley de firma digital, pero necesitaba estas otras reformas legales para poder usarse en documentos como un pagaré, una letra de cambio o una factura. Muchas gracias, Randall. Tenemos otra consulta anónima. Nos dicen registros centralizados para la emisión del título ejecutivo. ¿Cuánto demoraría? No hay una especificación en la ley de cuánto debe demorar el registro. O sea, eso podría ser a nivel de reglamento, que se establezca un máximo para que haya un tema, o puede ser el mismo mercado, ¿verdad? Que sea por un tema de servicio que el registro, pues, emitan la certificación en un periodo corto, razonable. Gracias. Tenemos una última consulta de Alan Coto. Randall, cualquier persona privada que emita una letra o pagaré para garantizar una pequeña deuda, si escogen la vía electrónica, siempre deben acudir a un centro de registro privado. Persona privada me refiero a que no sean personas que están en bolsa. Sí, gracias, Alan. Sí, correcto. Un requisito esencial y necesario es que para que funcione una letra de cambio y un pagaré electrónico tengan que acudir al registro centralizado. No podría emitirse válidamente un pagaré electrónico si no es a través de un registro, porque la única forma de llevarlo a cobro va a ser con una certificación que emita ese registro. Entonces no podría llevar el pagaré o lo que diga que es un pagaré, que realmente no va a ser un pagaré legalmente, sin que sea a través de una certificación del registro. Muchas gracias, Randall. Con eso cerraríamos las consultas. Bueno, si no hay más consultas, pues muchas gracias por el tiempo, por participar, por las consultas que nos hicieron. Entiendo que esta presentación va a quedar disponible pronto en las redes sociales de Consortium para que la puedan consultar o ver si así lo desean. Y de nuevo, pues nosotros quienes quieran acercarse o hacernos otras consultas adicionales, tienen nuestros contactos a través de la dirección de contacto de Consortium Legal, pueden hacérnoslas llegar y nosotros con todo gusto podemos
intentar apoyarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Alejandro también por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes.